Bienvenidos a Conversaciones Biológicas. Hoy con Mónica González. Hola, muy bienvenidos a esta nueva sección del podcast Vida Biológica. En este caso vamos a llamar a esta sección Conversaciones Biológicas. Vamos a traer de vez en cuando invitados especiales que nos van a poder aportar un poco más de luz hacia algunas temáticas en las que son especialistas. Y es que hoy vamos a estrenar esta nueva sección con una persona muy especial. Ella se llama Mónica González, es especialista en metafísica oriental y esto abarca muchas temáticas, entre ellas pues Feng Shui, que es más conocido, Batsi, que no es tan conocido pero que ahora nos contará un poco de qué se trata todo esto, y en definitiva todo lo que son aspectos energéticos y que nos van a ayudar a aportar un poquito más de luz en toda esta temática que estamos trabajando del campo electromagnético a nivel biológico, pero también ella nos va a aportar una perspectiva muy especial y que creo que va a aportar mucho. Lleva más de 20 años trabajando con el tema energético y tiene una experiencia a todos los niveles que creo que nos va a encantar mucho, así que nada, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y a Vida Biológica por esta maravillosa propuesta para difundir y que la gente cada vez entienda más en qué consiste toda nuestra estructura energética, nuestra anatomía energética y cómo nos interrelacionamos con nuestro medio. Sí, a mí me parece muy interesante porque muchas veces se entiende como algo separado. Es algo como que la salud, cuando hablamos de salud, por lo menos a nivel occidental, estamos hablando únicamente de una parte física, de una parte sintomática, y que todo aquello que son energías y cosas raras pues como que no tienen influencia. Pero bueno, ya estamos viendo en el podcast, en los distintos episodios, que hay más relación de la que nos pensamos y creo que es interesante conocer este punto de vista. Cuéntanos, antes de empezar ya con la temática más específica, ¿cómo empezaste tú en todo esto? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Pues muchos años. Mi experiencia empezó pues ya casi 20 años. Parece mucho, pero a mí me parece muy poco. Y hace 20 años no se entendía, o por lo menos no llegaba la información aquí a Occidente, el tema energético. Cuando empezamos a trabajar, o cuando yo tuve mi primer contacto con el Reiki tradicional, con el Reiki Usui, que fue la primera vez que yo tuve contacto con la energía, bueno, yo tuve una experiencia bastante impactante y me resultó muy fuerte porque no se hablaba, no se sabía. Y la verdad es que hace 20 años no teníamos los medios de internet. Totalmente. No se sabía, se miraba un poco así raro el tema energético, se asociaba y se asocia todavía mucho a la parte esotérica, a la parte de magia, y está muy mitificado porque las creencias religiosas, incluso el cine, ha hecho mucha influencia negativa con respecto al tema energético. Siempre que se habla de energía, me estás manipulando, energía negra, pero no se limita solo a eso. Yo creo que a esto ha sido un mecanismo de defensa que han hecho para que realmente no descubramos quiénes somos y nuestro potencial energético que tenemos. Totalmente. Entonces hace 20 años empecé. Yo soy maestra de Reiki Usui tibetano. Y cuando se trabaja con simbología, que es una frecuencia específica que se trabaja con el Reiki, yo me daba cuenta que la Tierra y nuestra vida empezaba a coger una velocidad y una dimensión muy rápida. Y como que me quedaba corta. Yo, a la hora de trabajar con los símbolos pensaba, esto es como ir en bicicleta y la Tierra va a Ferrari.
Bueno, empecé a trabajar toda la estructura energética, empecé a estudiar toda la anatomía sutil con Cristian Salado. Hice todo su programa completo, muy interesante, donde ahí aprendí toda nuestra anatomía sutil y la importancia de nuestros calderos. Si quieres más adelante lo vamos ahora lo comentaremos, sí. atravesando. Y bueno, pues el tema energético, una cosa me llevó a otra, me llevó a hacer un curso durante 9 meses con minerales en el centro de Ataraxia, conocerlos y entender a esas estructuras aparentemente sólidas y sin pensamiento, a comunicarme con ellas, a entender esa frecuencia vibracional que emiten. Y una cosa me llevó a la otra. Después estuve trabajando pues a nivel de comunicación de las plantas. Qué interesante. Es muy interesante. La biofilia creo que en estos tiempos es una ciencia que se va a despuntar y creo muy necesaria para el medio ambiente. Y llegó un día que conocí a Rodrigo Romo y con Rodrigo Romo me he formado básicamente con simbología cuántica. Esta simbología cuántica, bueno, ya hablaremos con más profundidad, pero trabaja a espectros muy profundos y cuando llegué a Rodrigo entendí que ese vehículo que ya no iba en bicicleta sino que ya iba en cohete y era más adaptable a los tiempos que estamos viviendo. También he hecho Feng Shui, que me parece muy interesante esa interrelación de nosotros con nuestro medio, en el medio que habitamos, y un gran desconocido para Occidente, que es las cartas, lo que sería Bazi o los 4 pilares del destino, que habla de nuestra estructura energética como hemos venido en este espacio-tiempo. Ahora entraremos más en profundidad. Sé que con todo esto, no lo he dicho al principio, pero Mónica ha desarrollado un proyecto hermosísimo que os invito a que conozcáis, que se lo ha llamado 360 Armónico, un nombre muy orientado ya directamente a lo que va a proponer. Y integras toda esta experiencia en 360 Armónico y me gusta mucho porque lo llevas a un terreno muy práctico, a que cada persona aprenda día a día a armonizarse su campo electromagnético y otras muchas cosas que ahora nos contarás, y que por eso te he traído aquí, porque puedes aportarnos mucho al tema del entorno y cómo nos relacionamos con el entorno. Para empezar un poco en este tema, quería que nos contaras un poco cuál es la perspectiva de 360 Armónico y por tanto de la metafísica oriental, como podemos llamarla, a nivel del cuerpo humano. Es decir, entienden también que hay un campo electromagnético. Aquí conocemos un poquito más el tema de los meridianos, a lo mejor de acupuntura, pero hay mucho más allá. Se entiende de una manera holográfica, de una manera holística. Nosotros aquí en Occidente, pues cuando vas al médico, vas por un resfriado y te va a dar la pastilla para la tos. Pero ellos van mucho más allá, miran a la persona, miran a qué afectación está teniendo ese pulmón, por qué hay un exceso o defecto de metal, del elemento metal. Ellos se basan en los 5 elementos y la relación que hay entre ellos, y esos 5 elementos en su polaridad yin-yang, y hay un despliegue muy preciso. Al mismo tiempo es un sistema muy básico, pero a medida que se va desplegando llega a una concreción muy, muy importante, creo que es muy decisiva y muy holográfica, es lo que contaba, que no solo te lleva al que tengas flemas o que tengas tos, sino a entender que esa falta de metal o ese exceso de metal puede llegar a tener incidencia en tu comportamiento emocional y en tu comportamiento psíquico, de cómo entender la vida, ¿no? Claro. Decíamos en los capítulos anteriores que, si estoy en lo cierto,
que primero está el Tao, que se divide en el Yin y el Yang, Sí. y que luego eso da los 5 elementos, ¿no? Efectivamente. Y esa configuración energética se transmite a todo. Podemos Sí. hablar del espacio que tiene esa misma configuración o del ser humano que sigue teniendo esa configuración, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hacen? Relacionan cada elemento con cada órgano Sí. y hay la posibilidad de que sea energía Yin o energía Yang. Efectivamente. Cuéntanos un poquito más de... Bueno, ellos lo miran sobre todo a través de la estructura energética que tenemos. Ujú. Cuando nacemos en este espacio-tiempo, en este plano, venimos con una configuración energética, lo que aquí en Occidente se conoce como la carta astral, ¿no? O la carta... Ajá, vale. ¿Qué planetas hay configurados en el momento en el que tú naces y qué influencia tiene esos planetas en tu cuerpo energético? Ellos lo llevan, hacen una lectura a través también de los planetas y de la incidencia, pero lo simplifican, lo llevan más al terreno de este planeta Tierra, haciendo una estructuración de esos 5 elementos y haciendo ese equilibrio de yin-yang, ¿no? Ajá. Entonces tú naces con una carta energética, tú tienes tus 5 elementos y tienes exceso y defecto. Y Vale. eso te va a condicionar el que tú percibas la realidad de una manera y va a condicionar, que no quiere decir que se llegue a cabo, pero es como un abanico, ¿no? De posibilidades. Dentro del abanico de posibilidades tienes más tendencia a que pienses de esa manera por la falta de metal o por el exceso de fuego, y que eso te lleve también a nivel físico a tener más carencia o más exceso de energía en ciertos elementos, y a nivel emocional también entenderlo de una manera. Si tienes mucho fuego o mucha madera, en este caso por ejemplo, tienes el elemento madera, que corresponde al hígado. Si tienes un exceso de yang en el hígado, va a haber mucha rabia y mucha ira. Ajá, vale. Entonces ese exceso de sentimiento te va a venir marcado por la configuración energética del día que naciste. Vale, o sea que queda como una especie de impronta, es decir, Sí. en el momento también se mira como en la carta astral Sí. el lugar, la hora, etcétera. Exacto. Y en función a eso tienes varias configuraciones, ¿no? Tienes el programa base, digamos que Ajá, es una programación, un programa que tú ya vienes con ese software. El programador ya te ha Vale. hecho ese software para ti, diseñado específicamente para que tú entiendas, percibas, sientas y pienses la realidad en base a ese programa. O sea, que nos influye en todo, no es únicamente en una configuración del cuerpo que nos influye en salud, No. sino en cómo pensamos, Sí. Incluso creencias que podemos Sí. obtener, Sí. y luego cómo nos comportamos a todos los niveles. Exacto. Entonces, El programador es tan listo que va a escoger una familia que te va a ayudar a desarrollar ese programa. wow. Acabo de poner la piel de águila. Pues, ¿cómo? A ver, o sea que como si la persona antes de llegar ya hubiese decidido Sí, en qué familia estar. efectivamente. Uy, Dios. Vale, esto suena muy interesante. Rompe todas las estructuras, y esto es para personas con open mind, ¿no? Bueno, que sepáis que se acaba de romper todas las excusas de porque mi padre es así, porque mi madre es así. O sea, que tú elegiste la familia Eliges la familia. El programador elige, que eres tú, pero eliges la familia para desarrollar mejor ese software. Ajá, vale. En las condiciones mejores que tienes que desarrollar ese software. Vale. Vale, y a lo largo, digamos, después de la adolescencia o de la vida de toda la persona, nos va a condicionar ese programa, pero entiendo que también va a depender un poco de en donde esté, las circunstancias, ese tipo de familia, cómo puede llegar a influir. Sí, sí, porque una creencia con una estructura energética determinada, es decir, por ejemplo, si tu padre o tu madre te decían calladita estás más guapa, Frase muy típica. o no hagas ruido, o no molestes, frases que están muy metidas en nuestro inconsciente,
de las vivencias que hemos transitado. Entonces, el calladita, estás más guapa en una configuración específica donde el elemento fuego es más exacerbado, más elevado, tiene más carga energética, más potencial, va a desarrollar una tipología de persona en la cual no se va a callar, porque el elemento fuego es comunicación, va a estar a la que salta. O en un tipo de configuración distinta, donde hay exceso de metal, puede ser que la persona pues sea cortante, sea alguien que seca, que corte, que habitualmente que sea afilada. Sí. Me encanta porque es muy intuitivo, por lo que parece. Es decir, observas la naturaleza, observas cómo se comporta el fuego, por ejemplo, y sabes que alguien que tenga mucho fuego va a quemar. Entonces, el elemento fuego. Es distinto el elemento a lo que vemos nosotros, entendemos como fuego. Exacto. ¿Esto qué sería? ¿Una condición energética, como una frecuencia? Es la o algo estructura así? energética del elemento fuego, que no quiere decir, lo asociamos con el fuego para que nos sea más fácil, pero las características o las propiedades que tiene el elemento fuego como tal no se limitan solo a lo que vemos. Fuego físico Exacto. Vale. Va mucho más allá. Vale, entonces con esta configuración energética que tiene la persona, que ya le condiciona, digamos, de ahí en adelante al programa que tiene instalado. Efectivamente. Y cómo se va a comportar. Efectivamente. Se encuentre lo que se encuentre, ya va a partir de esa base, por decirlo así. Sí. Vale, y esto... Porque recordemos que tú vienes aquí a trabajar eso, a trabajar ese programa. Ajá, vale. O sea que... Vale, ¿cuál sería el objetivo? Aprender a ir más allá del programa. Wow. Vale, o sea, es como comúnmente se suele llamar aquí en Occidente, salir del círculo de la zona de confort e ir más allá, ¿no? Sí. La zona de confort equivaldría a ese programa básico, sí, ¿podemos llamar así? Sí. Vale. Bueno, y claro, como hemos visto ya en el podcast, eso te influye en la percepción. Efectivamente. Y esa percepción te influye en lo que te vas a encontrar en la vida, por decirlo así. Efectivamente. Lo similar atraerá a lo similar. Energéticamente, dos cuestiones que son de una frecuencia parecida se van a atraer. La gente tiene muy mitizado el tema de que decían, hay almas gemelas que somos distintos, ¿no? No es así. La energía atrae la misma frecuencia energética. Ajá, vale. Entonces, si tú emites en una frecuencia AM, por ejemplo, con el ejemplo de la radio, solo vas a obtener canales y emisoras de AM. Claro. Y si tú emites una frecuencia con FM, vas a atraer canales y emisoras con esa frecuencia FM. Vale. Y esa frecuencia la emitimos a través de todo nuestro campo electromagnético. Sí. Vale. Y con esto que decías del programa, de cómo iba evolucionando, se puede llegar a conocer, porque si sabes ya la estructura que tienes, se puede llegar a conocer eventos o cosas que nos pueden suceder o que podemos atraer con esa frecuencia. Sí. Vale. Creo que por lo que ya conocemos, que ya me has contado cosas, a nivel de esta orientación de Bakshi o de la carta Bakshi, puedes llegar a conocer incluso por décadas cómo te va a ir o qué... ¿Nos puedes contar un poquito más de...? Es tu tendencia energética, es decir, tú tienes una estructura energética en la que tienes este programa y este programa se lleva bien. Bueno, voy a empezar desde el principio, a explicar un poco Mejor, gracias. en qué consiste una carta Bakshi. Una carta Bakshi consiste en 4 pilares. Habitualmente conocemos lo que es por astrología oriental, el año. Pues yo soy cabra, o yo soy dragón, o yo soy cerdito, ¿no? Entonces, aquí llega una parte muy mínima que sería la parte del pilar del año, que sería la parte más social. Vale. Después tenemos una parte más laboral, que sería otro pilar, que sería el mes en el que tú has nacido. Una parte energética tuya,
cómo eres tú, cómo te relacionas con tu pareja y cómo está tu salud estructurada, que estaríamos hablando del pilar del día. Del día, vale. Y después tenemos en el pilar de la hora en el que naciste esa configuración o esa influencia energética que va a hacer que tú tengas unas ciertas tendencias a proyectos, inversiones o anhelos o deseos, incluso cómo te relacionas con tus hijos. Ajá, vale. Esta estructura energética, dependiendo del día, la hora, el día, el mes y el año que has nacido, tiene una impronta, este programa. El programa que decíamos. Vale. Y este programa te va a llevar a entender la vida y entender tus emociones y entender la forma de sentirlo o de pensar según esta estructura. Vale. Entonces, tenemos las ramas, los troncos de la parte de arriba, que serían los 5 elementos en sus 2 variantes, y después tenemos lo que serían las ramas, que son los 12 animales del zodíaco chino oriental. Si tú eres un conejo, un animal conejo, no te vas a llevar bien con el gallo, porque son antagónicos. Es como la familia cuando vas a ver a la suegra y dices, no te soporto porque no me gusta y me llevo mal. ¿Y por qué me llevo mal con la suegra y no me llevo mal con la tía de mi marido, por ejemplo? Entonces, ahí hay una configuración energética. Tú estás vibrando en FM y la otra persona está vibrando en AM. Vale. Entonces, hay un choque energético. Ahí te condiciona. Y tú puedes llegar a entender a través de la carta Batsy qué personas o qué frecuencias energéticas, frecuencias energéticas te son compatibles con tu estructura, o sea, con tu programa, qué lenguaje del programa es compatible contigo. Vale. Si estuviésemos hablando, pues si eres Apple, pues entenderías más a las apps de Apple. Y si estás hablando de Android, estaríamos hablando de otro tipo de otro sistema. Distinto, ¿vale? Claro. Entonces, tú puedes entender que si tú hablas lenguaje Apple y este año todo lo que te van a vender, porque la energía del año, que no lo hemos dicho, también influye, está hablando un lenguaje Android, no vas a entender nada. Vas a tener un año complicado. Vas a tener un año complicado porque estamos hablando de idiomas distintos. Vale. Es como que, perdona un momento, es como que llega una frecuencia totalmente distinta que no es la tuya y tienes como que aprender a convivir o adaptarte, por decirlo así, a esa energía. Lo bueno que tiene Carta Batsy es que tú ya prevés, ya sabes que esa energía va a suceder, porque ya hay una estructura energética de todos los años. Tiene un sistema, tiene un orden, y tú sabes que el 2023 va a ser un año en el que se hable de Android y tú eres Apple y no vas a entenderlo. O sea, que tienen como una especie de secuencia que siempre es la misma. O sea, después de, como nosotros los meses, después de enero viene febrero. Efectivamente. ¿Y ellos qué sería con los animales? Está combinado las 12 ramas que estábamos hablando con los 5 elementos en sus variantes yin-yang. Madre mía. Madre mía. Para que pensemos que la energía es fácil y que todo es vibración. Es complejo. Vale, entonces, para entendernos, tú tienes tu configuración energética de nacimiento. Sí. Y esa configuración va transitando a través de todos los años, por efectivamente. Decirlo así. Y en función de la combinación de tu carta original con la energía del año, van a pasar ciertos eventos o vas a traer ciertas cosas, ¿no? Sí. Vas a traer ciertas cosas, tú tienes esta información preaviso, puedes incluso programar y decir, va a ser un año muy bueno para mí, tengo que hacer productividad porque va a ser un año bueno, y tú ya te preparas, programas y planificas tu año. Esto es una maravilla. Planificas tu año en función de la energía que vas a tener. Si tienes un año, por ejemplo, que tú tienes choque, pues choque entre dos animales. Estamos hablando de 2 programas de ese AM y FM. Una energía muy contraria. Exacto, de una energía muy contraria. Es preferible que no hagas proyectos porque no te van a ir bien, porque la impregnación de
de esa energía no te va a ser favorable. Entonces, Vale. Es bueno que digas, bueno, yo sé que este año tengo un año de choque, un año energéticamente que se me es contrario a mi estructura energética, voy a utilizar ese año, esa energía para otras cuestiones que puedo desarrollar y que me van a ser útiles para el siguiente año, que a lo mejor sí que lo tengo más favorable. Wow. Estaba pensando que esto puede ser una herramienta muy potente para prevenir o prever, mejor dicho, ciertos eventos. Porque cuando lo que venimos explicando en el podcast es cuando tienes un evento que no te lo esperas a contrapié, que puede ser más o menos dramático, que sería un choque, entiendo yo, por lo que estás diciendo. Sí. O sea, ya puedes prever que en tal mes te va a pasar tal cosa, en tal... Sí. Wow, claro. Y esto también se lee, la carta Batschi se ve a nivel de salud, hablando con lo que, en colación con lo que decías, esta carta Batschi, esta estructura energética tuya también te habla de tu salud. Tú puedes ver en una carta, en ese programa, cómo va a tener la salud de esa persona durante toda su vida. Wow, ahora sí que más... Vale, de hecho, antiguamente la metafísica oriental, en este caso los 4 pilares del destino, cuando nacía un niño se leía su carta Batschi, y esa carta Batschi ya determinaba y ya decía cómo ese niño o esa niña, qué salud iba a tener, cómo se iba a relacionar, en qué iba a trabajar y cuáles iban a ser sus cualidades. Madre mía. Es muy impresionante porque si tenemos esta información y esta capacidad de entender qué nos está sucediendo, porque yo me encuentro casos en los que las personas no entienden qué les sucede en su vida. Personas que a lo mejor están sufriendo, están transitando choques constantemente, que la gente le tiene envidia o le tiene rabia o le tienen esa rabia, esa ira, y no entienden por qué, porque ellos o ellas en ese caso no están haciendo algo, pero ahí es cuando se lee la estructura energética y se ve que esa persona tiene esa configuración, es decir, atrae esa energía a su carta, pierde poder esa información. Llega, por un lado, el entendimiento de decir, vale, me pasa esto porque en mi estructura energética yo tengo esta configuración y yo atraigo esas configuraciones, ¿vale? Lo he entendido. Y B, tener una solución y una herramienta para poder atravesar e ir más allá de esa matrix o de ese programa e ir más allá de esa zona de confort. Wow. Vale, o sea que también a través de esto puedes obtener no solo la lectura, sino la solución, porque entiendo que si tú ya conoces de base tu programa, por decirlo así, ya sabes tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Y a partir de ahí pues puedes, como de desarrollo personal o como lo quieras llamar, ir mejorando lo que está más débil. Pero esto ¿cómo se puede hacer? O sea, es un tema de... Porque si es el elemento tal, ¿cómo podemos hacer para que un elemento que tenemos débil pueda estar más potente? Pues trabajamos acciones, es decir, potenciando las acciones de ese elemento, trabajando las emociones. Ahora entraremos en ese tema que me interesa mucho. Y trabajando acciones, emociones y trabajando una herramienta muy, 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 muy fundamental, las meditaciones. Ajá, vale. Tomar conciencia de ese elemento a través de una meditación y desarrollar focos de objetivos a través de ese elemento va a reforzar y va a ayudar a que tú trabajes más ese elemento y que, aunque tú no lo tengas predeterminado, vas a ir más allá de esa matrix, vas a ir más allá de ese programa, y ese ir más allá de ese programa va a hacer que tu carta Batschi se regule y va a evitar que tengas tal enfermedad o que te comportes de tal manera, porque al añadir ese elemento que te falta a tu estructura energética, lo que va a hacer es ampliar
tu forma pensamiento y ampliar tu forma sentimiento, y vas a añadir a tu bolsa de herramientas una forma pensamiento y una forma sentimiento que antes no tenías gracias a trabajar ese elemento. Ajá, vale. Y esa nueva configuración energética y esa nueva configuración de pensamiento va a hacer que tu estructura y tu emanación energética cambie. Y al cambiar tu estructura energética vas a hacer que atraigas cuestiones que antes no atraías. Qué bueno, me interesa mucho este punto, porque veíamos hace poco, o transmitía yo en el podcast, que en función de la percepción y del pensamiento que se tiene, vas a activar unos mecanismos a nivel fisiológico u otros, básicamente. Entonces tú me estás hablando que a través de esto se pueden cambiar creencias o se pueden cambiar pensamientos que acabarían derivando en percibir otras cosas distintas y en atraer otras cosas totalmente distintas. Sí. Entonces, antes de ir más allá y meternos mucho en ese tema que a mí me interesa demasiado, vamos a dar un pasito para atrás y explicar qué nos puedes decir de cómo influyen este pensamiento, estas emociones en nuestro campo electromagnético. Porque sí que habíamos visto que eso se traduce en ondas electromagnéticas y que eso puede cambiar nuestro entorno celular, básicamente. Pero, ¿qué nos puedes decir más allá de lo que pasa en la parte física? ¿De qué manera nos influye un pensamiento o una emoción? Vale, tú vienes con un programa y vienes con una configuración energética, entendiendo la vida desde, pongamos que te ha tocado las gafas rosas, ¿no? Tienes en el sorteo, ¿no? Cuando llegas aquí a la Tierra, dices, bueno, a ver, yo ¿de qué color quiero mirar la vida? Y ese programa, ¿no? De cómo lo voy a ver. Bueno, pues te tocan las gafas rosas. Vale. Y tú tienes tus gafas rosas y quieres ver, y lo ves todo de color de rosa. Y tú tienes tus sentimientos de color de rosa y tus pensamientos de color de rosa. Me encanta. Entonces, pero hay más colores. Tú no lo sabes, pero hay más colores. Y dices, bueno, a ver, esa forma de entender, esa forma de ver la vida, yo lo voy a ver a través de mis gafas rosas. Pero si yo trabajo esas creencias, esas formas pensamiento y esas formas sentimiento que vienen condicionadas por este programa, puedo llegar a cambiar la tonalidad del rosa. Puede ir a un rosa más chicle o a un amarillo, por decirte algo. Entonces... Perdona un momento. Cuando dices formas pensamiento, formas sentimiento, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Una emoción específica es una forma...? Vale, en base a las creencias que tú has vivido, hay una memoria. Vale. En base a las emociones que tú has vivido desde que decidiste ir a esa familia, tú vives... De 0 a 7 años vives unas creencias, vives unas emociones, estás en un sistema en el que te marca. Digamos que el programador acaba de hacer el programa a los 7 años. Vale. Y esa forma de sentimiento y esa forma de pensamiento va a estar moldeada de esas gafas de color de rosa que estábamos hablando. Vale. Entiendo. Cuando tú no quieres esa creencia de calladita estás más guapa, como estábamos hablando en el ejemplo anterior, y quieres ir más allá de esa creencia, lo primero que tienes que hacer es querer salir de esa matrix, de ese programa. Lo más importante es la direccionalidad y la voluntad de que la persona quiera salir de ese estado antiguo, de ese estado de creencias, de ese estado de emoción que tiene en su campo electromagnético. ¿Por qué? Porque lo ha vivido, se ha impregnado y ha quedado marcado ese programa y esa emoción de los 0 a los 7. Pero aquí no solo se limita a la parte física, a la parte de vivencia de
de lo que es de una persona tal, de una persona con una familia en concreto, sino que nuestra memoria celular, me interesa mucho. esta memoria celular recapta información de este espacio-tiempo y recapta información del el entorno en el que tú has nacido y recapta información de lo que tú en otros momentos has sido. Bueno. Vale. Aquí tenemos una memoria celular con 3 puntales. Vale. El puntal del aquí y ahora, con tu familia, con lo que has tus experiencias en este espacio-tiempo. Tenemos el puntal de el entorno, de la energía que hay en el entorno, porque no es lo mismo haber nacido en Pakistán con una energía de guerra y muerte que haber nacido en la selva amazónica, donde hay mucha vegetación y donde la frecuencia vibracional es más alta. Ese entorno también hay una memoria ahí celular tuya. Y tenemos la tercera pata, que es de la memoria celular tuya de otros momentos. La energía... ¿De otros momentos te refieres de otras vidas? De otras vidas. La energía no se destruye, sino que se transforma. Vale. Cuando nosotros decidimos hacer el gran viaje, desencarnamos, esa energía va a un campo y cuando decidimos continuar nuestro trabajo aquí en este espacio-tiempo, vuelve esa energía. Pero esa energía no se resetea, esa energía lleva una memoria de otras vidas y de otras experiencias que, aunque no seamos conscientes de ellas, están ahí. ¡Wow! Vale, menudo vuelo. Vale, entonces voy a tratar de traducirlo a ver si lo he entendido bien. Tenemos una memoria celular, que me gusta mucho ese concepto, que también hace referencia a lo físico, no solo a esta parte energética y espiritual que estabas hablando. Se densifica. Es decir, disculpa que te interrumpa. La energía sigue una ley que se llama la ley de interdeterminación de planos. Lo sutil rige sobre lo denso. Vale. Esta energía, esta información que nosotros traemos en nuestra mochilita de nuestra energía de otros momentos, se densifica y se traduce en esto que estabas... En la célula en sí. Efectivamente. Vale. Entonces, por lo que estoy entendiendo, tenemos 3 líneas distintas. Uno que viene de la familia directamente, es decir, el momento que naces. Y del árbol. Para que nos entendamos un poco más, podría tener más relación con lo genético, pero no solo a nivel físico, sino también del lugar en el que naces. La impronta que tienes en el campo o en el entorno donde has nacido. Esa sería una. La impronta, o sea, por un lado tenemos el árbol genético o el árbol genealógico o la familia, todo el entorno a nivel celular. Está todos los genes de tu árbol y también energético. Y esa sería una impronta. Y también en el campo en el que tú te desarrollas. Lugar que decías de Pakistán o de donde estés, ¿no? No, por un lado es tú desarrollas todo tu árbol, vienes con unos genes viniendo de 2 árboles distintos, de tu padre y de tu madre, con esa energía, y tú genéticamente, lo que la ciencia dice como genéticamente, vas a tener unos condicionamientos físicos y energéticos que te vienen del árbol. Vale. Eso por un lado. Después, esos condicionamientos físicos y genéticos se van a desarrollar en un ambiente que no es lo mismo que se desarrollen en Pakistán que en la selva. Ese sería el segundo pilar. El ambiente, cómo se desarrolla eso y qué energía hay en ese ambiente. Sería el segundo pilar. Y el tercer pilar es tú como persona y como otras vivencias, lo propio, digamos, lo propio de la persona en sí. Vale. Entonces, cuando tú llegas aquí ya con toda esa configuración, la suma de las 3,
Eso, digamos que es lo que configura tu campo electromagnético, es decir, el programa que estamos diciendo, el pensamiento, la parte física, la parte energética a nivel general. Y la estructura y la carta Batschi. Que sería lo que estamos hablando de la carta Batschi. Vale. Entiendo por lo que estás diciendo que todo esto ya condiciona incluso la percepción, cómo asimilas todo lo que decías de las gafas de color de rosa. Vas a ver todo de color de rosa por esa suma de esas tres memorias. Efectivamente, vale. Entonces, una vez que tenemos esta información y que ya se ha puesto la persona las gafas rosas, ¿qué pasa de ahí en adelante? Es decir, todo lo que le va sucediendo a esa persona lo atrae porque tiene ese pensamiento, o dependiendo de lo que ve afuera va a ir cambiando esa configuración. Si tiene las gafas de color de rosa, va a verlo todo de color de rosa y va a atraer, por lo que hablábamos antes de lo similar, atraer lo similar, va a atraer todo que sea de color de rosa. Vale. Esa estructura energética va a hacer que ella entienda, perciba y sienta todo de color de rosa. Vale. Que el amarillo no le va a entrar, porque no lo va a percibir y porque no lo va a ver. Vale, o sea, directamente no lo percibe. Como no lo percibe. El rojo tampoco lo va a ver. Pero si en ella va más allá de esa forma pensamiento, del verlo todo de color de rosa, o el verlo todo de color de esa emoción rosa, y va más allá de esa matrix, va más allá de ese programa, sale de esas, rompe esas creencias y rompe esas formas sentimiento, va a empezar a percibir otros colores, además del rosa que ya lo tiene. Vale, esto es muy interesante porque se relaciona directamente ya con la salud. Hablemos a nivel energético, a nivel físico. Porque, como decíamos, cuando se activa un programa biológico, se activa por lo que has percibido de la situación que estás viviendo. Entonces, si tú continuamente lo percibes de color de rosa, vas a tener unas activaciones o unos programas biológicos activos que van a unos órganos en concreto u a otros. Con esto lo que me estás diciendo es que somos capaces de cambiar esa percepción y, por tanto, que ya no van a activarse procesos que antes sí se activaban. Correcto. Con lo cual, digamos que es como una prueba de la vida a que vayas más allá del programa y tu cuerpo va a responder a toda esa información. Es decir, si tú, por ejemplo, la emoción constante que tienes es de rabia, que decías antes, hay ciertos mecanismos que están más asociados con esa rabia. Percepciones, por ejemplo, de situaciones que pueden ser injustas, que pueden ser de traición o algo que te dé rabia o contrariedad porque tú creías que iba a pasar una cosa y pasa otra. Entonces, esta percepción que me estás diciendo puede llegar a cambiar, digamos, el sentido de una situación y decir, oye, pues mira, pues este cabrón, perdón por la palabra, que me ha hecho esta guarrada, pues ahora me quito las gafas estas y me pongo otras y lo veo desde otra perspectiva. Y eso al final desactiva un programa biológico que podría estar dando síntomas o podría estar dando una enfermedad. Entonces, aparte de este cambio de percepción, esa rabia, por ejemplo, por ponerle un nombre, ¿cómo nos influye energéticamente? Es decir, nos baja energía, nos pone energías que no tocan, atraemos cosas que sí, otras cosas que no tocan. ¿Qué nos puedes aportar en este punto? Las formas pensamiento o las formas sentimiento van muy vinculadas con la frecuencia vibracional. Es decir, si tú tienes lo que hablamos antes de AM y FM, ¿no? Si tú tienes unas frecuencias vibracionales o unos pensamientos buenos, no más quiero armónicos, decir, no quiero decir, no es bueno ni malo, depende para quién, eso será bueno y depende para quién será malo. Es más correcto, si tú tienes una frecuencia vibracional, digamos, alta, vas a atraer esas formas pensamiento y esas formas sentimiento en tu campo electromagnético y vas a atraer cuestiones como mucho más livianas, es decir, que las enfermedades no se van a densificar tanto porque tu vibración es una vibración más alta. Más elevada. Cuando tú estás en un enrolamiento de forma pensamiento negativa, obsesiva, de ira o de rabia, que a lo mejor no hace falta que sea extremadamente visible,
sino vas a comprar el pan y la señora que está despachando y vendiendo el pan está hablando con la clienta y tú tienes mucha prisa y estás pensando, esta señora, en vez de estar entreteniéndose hablando con la esta, me podría atender a mí, que yo tengo que ir a hacer esto. Esto es una forma de pensamiento. Ajá, vale. Y esta forma de pensamiento genera una rabia. Vale. En este caso en concreto. Si durante mucho tiempo sostenemos esta forma de pensamiento, esta forma de pensamiento tiene afectación directa a lo que sería al órgano. Vale. Es decir, en nuestro campo electromagnético, que no lo hemos hablado mucho, generamos una bolsa de energía con esta forma de pensamiento de la señora está hablando con la del pan y no me está atendiendo a mí porque yo necesito, tengo prisa, ¿no? ¿Vale? En estos tiempos que vamos tan acelerados. Sí, es muy común. Tengo prisa o conduciendo, ¿no? El señor que se te ha cruzado, no voy a decir una palabrota, pero el señor que se te ha cruzado en el coche y te acuerdas de toda su familia. Exacto. Bueno, eso sería una forma sentimiento que si la sostenemos durante mucho tiempo, en nuestro campo electromagnético queda como una bolsa, que yo en mis cursos de Reiki on Rom les llamo champiñones. ¿Por qué? Porque los champiñones son como masas energéticas que se adhieren a tu campo electromagnético por esa insistencia o alimento que tú le das a esa ira o a esa rabia. Eso viene condicionado por esas gafas que hablábamos rosas o verdes, en este caso, que serían más verdes que rosas, y vienen condicionados por los patrones de energía del lugar, de la familia, porque familiarmente siempre se ha dicho, por las creencias que haya habido en la familia, ¿no? Entonces, esa forma de pensamiento queda adherida en este campo electromagnético y se forma como un champiñón. Vale. Salen como setas. Efectivamente. Entonces, si nosotros tenemos una vibración alta, vamos a tener champiñones más sutiles. No quiere decir que no los tengamos, pero digamos que no están tan densificados. Vale. Y si tú tienes una vibración densa, más baja, vas a generar esos champiñones más en tu campo electromagnético y eso se va a densificar y se va a densificar en enfermedad. Ajá, vale. ¿Y de qué depende entonces que sea más alta o más baja la frecuencia? ¿Del tipo de pensamiento? Sí, del tipo de la forma pensamiento y del tipo de la forma sentimiento. O sea, que cuando estamos enroscados en un tema, que tenemos un pensamiento recurrente, obsesivo, o una emoción de, uy, este cabrón, o este tipo, esta tipa lo que me ha hecho, y estás todo el día días, champiñón. Vale. Champiñón, pero te lo autogeneras tú, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con lo que generan otros? ¿Nos afectan a nosotros? Sí, después de este champiñón, claro. Pues claro, esto me preocupa. Que alguien esté pensando de mí, que yo le he hecho cualquier cosa, o que tenga la envidia, o que tenga lo que decías antes. Este champiñón, si tú has creado todo el cultivo, ¿no? De champiñones dentro de tu campo electromagnético y ya lo canalizas y lo concentras en una persona. Esta energía, este champiñón puede ir hacia esa persona, pero únicamente le va a llegar o le va a afectar esta energía si su frecuencia vibracional es igual. Es decir, si... Wow, esto es heavy lo que estás diciendo, ¿eh? Si tu frecuencia vibracional es más elevada, vale, no te va a llegar porque tú estás en frecuencia FM y el del champiñón está enviándote frecuencia en AM. O sea, es imposible. No llega por frecuencia. Vale, o sea, esto sería como el concepto que tenemos de sistema inmunitario, ¿no? Si estás más arriba lo tienes más elevado, lo que está debajo no te... Es así. Vale. Es así. Vale, perfecto. Entonces, ahora, por deducción, la siguiente pregunta es, ¿cómo mantenemos nuestro sistema energético elevado? Es complicado. Es complicado en los momentos que atravesamos por la sociedad. Claro, estamos rodeados de condicionantes para que esa frecuencia vibracional nos baje. Claro, es que estoy pensando, por ejemplo,
en gente que pueda ver mucho la televisión. Tú ves el telediario y es imposible que no te baje la frecuencia. No venden ni una noticia buena. Claro. Todas son malas. Entonces, y siempre te genera son una guerras. sensación o de rabia, o de miedo, Sí, o de frustración. sí. Y entiendo que todas esas emociones es lo que hace que baje. Efectivamente. Para sobrevivir en ese espacio-tiempo que nos hemos decidido encarnarnos, hay 3 puntales básicos para mí. Uno es tu estructura energética, tu forma de pensamiento y tu forma de sentimiento equilibrados, armónicos, Vale. que pues, se consigue con meditación. Vale. Equilibrándote con una muy buena meditación, trabajando esas formas pensamientos y transmutando esas formas sentimiento. Uh-huh. Después tu entorno, el lugar donde vives. Eso me interesa mucho también. El lugar donde vives es básico para que tú tengas una buena armonización. Claro. Si quieres ya hablamos en otro momento de los cuerpos de vida en los que habitamos. Y cuerpos de vida que... sería un piso o una casa. Es decir, cuando tú... Es que me interesa mucho. Nos queda poquito tiempo, pero si lo puedes decir un poco... Sí, cuando tú vives cuando tú haces intercambio energético en un espacio, Vale. ese espacio empieza a tener una configuración energética propia. Vale, sería como una conciencia o una inteligencia. Sería como individual. como un nacimiento. Cuando alguien nace, Vale. entra con una configuración específica. Tú, en el día que entras a vivir a un lugar, o entras en un despacho, o entras a tu casa o a tu piso, tu intercambio energético con el intercambio energético que se produce en ese mismo día, en esa misma hora que entras a vivir, tu cuerpo de vida en el que habitas, tu casa o tu piso, tiene una configuración energética. O sea, que sería como la carta base para nosotros, pero para la casa. Exacto. O sea, la fecha en la que entras es como la fecha de nacimiento. Exacto. Entonces, esa fecha de nacimiento va a condicionar que tú, en esa casa, te encuentres sano o te enfermes. Esto sí que lo hablamos en otro momento más en profundidad porque es interesantísimo. Pero ahora, si puedes transmitir un poco cómo nos influye ese entorno en nosotros, esto que ibas a explicar. Por una parte, equilibrar nuestros pensamientos, etcétera, con la meditación, que es un trabajo súper interesante, que animo a que hagáis y que ella os puede orientar mucho dentro de ese 60 armónico. Ya lo hablaremos ahora en la conclusión. Pero claro, si estás en un entorno que es lo que nosotros podemos entender como tóxico a nivel físico, con tóxicos, contaminación, etcétera. Pero me estás hablando también de algo más energético. Sí. O sea, que puede ser disarmónico a nivel energético el espacio también. ¿Cómo nos llega a influir esto? Llega a influir mucho, igual que nos llega a influir nuestra estructura energética en el año, lo que hablábamos antes de un animal choca con otro. La Tierra tiene coordenadas geomagnéticas y esas coordenadas geomagnéticas corresponden a unas personalidades en concreto. Entonces, si tú te llevas bien con una personalidad o estás enfocado o tienes la cabeza de descanso enfocada a esa personalidad energética del campo electromagnético de la Tierra que es favorable, vas a descansar bien. Vale. Pero si tu cabeza está enfocada a un campo electromagnético en el que no es favorable porque su energía es de otra frecuencia, vas a descansar más y a lo largo de los años puede llegar a provocar enfermedades. Vale, o sea, como una densificación, como si dijéramos el pensamiento. El champiñón. Pero otra frecuencia distinta. Exacto. Que viene del lugar. Exacto. Wow, es muy complejo, pero da mucha información a todos los niveles. Sí. Vale, en biología entendemos que ese entorno hace que las células se comporten de otra manera distinta. Aquí pasa también lo mismo, es decir, un espacio te puede influir en tu forma de comportarte, en lo que atraes, etcétera, etcétera. Sí, tienes esa influencia. Entonces es vital que tengas una armonización también en el espacio, en casa, etcétera. También. Y el tercer punto, para mí también es básico, es la alimentación y el ejercicio. Vale.
esta alimentación que sea lo más saludable posible y este ejercicio que tu cuerpo pues acostumbre a moverse, tenga esa movilidad para soltar esas formas de pensamiento, empezar a trabajar, a que no quede estancada el ki de la energía y tú tengas esa movilidad y fluya con más facilidad esa energía de ki que tú tienes en tu estructura energética. Vale, vamos a hacer, si te parece, un compendio y así concretamos todo lo que hemos visto, porque ha sido mucha información. No sé si voy a ser capaz. Pero bueno, básicamente hemos hablado de que tenemos un campo electromagnético, como ya conocíamos, que ese campo electromagnético se configura en el momento de nacer y que tiene varias influencias. Sí. Uno, toda la parte familiar que decíamos, otro, el entorno donde naces, sí. ¿vale? Y otro, lo que tú traes de otros momentos anteriores, ¿no? Correcto. Entonces, si te he entendido bien, eso configura todo, nuestra estructura física, o sea, nuestra salud, cómo nos comportamos a nivel de nuestras relaciones, cómo nos va a ir en el trabajo o no, si vamos a ser más prósperos o no. Y todo eso se lee en una carta, Bachi, ¿verdad? Que puede dar la información no solo de tu estructura energética para conocerte mejor, sino que en función del tránsito del año que vayas a tener, qué influencias vas a tener. Y de los acontecimientos que pueden venir. Ajá. Y que tú te estés preparado de esos acontecimientos para que el shock o la información que te va a llegar no sea tan impactante, sino que tú ya estés preparado. Claro. Esto es importantísimo porque Hammer, el doctor Hammer que descubrió las 5 leyes, hablaba mucho de que es muy necesario que te pille a contrapié. O sea, si tú ya tienes algo previsto, ya no va a ser un impacto biológico, que no es lo mismo. A no ser que sea muy fuerte. Porque ya tienes un razonamiento, ya tienes la conciencia metida en ello. Sí. Cuando te pilla de forma imprevista ya es más inconsciente y tu biología tiene que responder. Correcto. Entonces esto es vital, vamos. No sé cómo no conocíamos esto antes. Vale. Y entonces, todas esas configuraciones y lo que viven en los primeros años es lo que hace que la persona tenga la percepción que al mismo tiempo va a volver a condicionar los programas que se activan a nivel biológico. Es increíble. Vale, y no solo eso, sino que luego también, por lo que has dicho ahora, en el entorno va a estar influyendo sobre ese programa, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, para concluir, ¿qué puntos o qué ejercicios o recomendaciones puedes recomendar más? Hablabas de meditación. Yo creo que también tenemos que aprender a desintoxicarnos de las frecuencias vibracionales densas que tenemos en nuestra casa. Es decir, aparatos electrónicos, sobre todo por la noche, desconectarlos porque emiten, ya hablaremos en otro momento si quieres, de la incidencia que tienen los wifis, internet, las antenas en nuestro campo electromagnético, nos lo altera y cambia la percepción. Yo creo que el básico, cuando vas a descansar, que estamos en un momento muy de baja acecho y estamos más influenciables energéticamente, el no tener móviles en la mesita de donde duermes, porque aunque estén en modo avión, no lo recomiendo. Yo recomiendo relojes de esos, aunque quedan cutres, pero de pila, no electrónicos. Vale. Intentar no estar conectado a redes antes de ir a dormir, porque eso activa mucho más la vibración y la energía que no aporta. El tener una buena armonía, poner música armónica, música clásica equilibra mucho. Tener muchas plantas en casa es muy básico y armonizan mucho. Desmitifiquemos de que las plantas nos comen el oxígeno, porque es mentira. Una planta, para que pueda llegar a consumir el oxígeno de una persona, tienen que haber 3 plantas dentro de la habitación. Y más todavía. Consume más la persona que tienes al lado que con todas los ronquidos, las plantas. Exacto. y sobre todo contacto con la naturaleza. Es básico. Es muy básico.
para reequilibrar y meditaciones. Qué bueno. Una buena alimentación, intentar no comer tanta comida procesada y sobre todo lo más importante es que tú estés equilibrado, Qué bueno. que tú estés armónico. Pues muchas gracias por toda esta información. La verdad que hay mucha, iremos desgranando más. Yo creo que si os gusta, dejar comentarios y en redes y comunicárnoslo, y hacemos más entrevistas como estas, porque Mónica tiene mucho tema, como estamos viendo, para aportar. Para concluir, recordaros, ella tiene el proyecto que se llama 360 Armónico, que podéis entrar a su web, que es 360armónico.com, que ahí vais a encontrar meditaciones incluso abiertas, porque es importante, como yo digo, transmitir la conciencia biológica, pero en ella podemos decir transmitir la conciencia energética y metafísica oriental. Y podéis encontrar mucha más información acerca de las cartas Bachi que está nombrando, acerca del Feng Shui, de la armonización de espacios. De Reiki on Rom. Y hacer, pues eso, un 360 armónico. Ya hemos dicho que el nombre es especial. Así que, bueno, muy agradecido. Gracias a ti y a Vida Biológica por esta oportunidad de difundir la conciencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Muchas gracias. Como vemos, esta parte energética es muy similar y muy idéntica a lo que estamos hablando a nivel biológico, por lo tanto, vemos distintas capas, como decíamos, de lo sutil a lo denso, y que si tenemos en cuenta todas a nivel de nuestra salud, pues seremos mucho más eficaces en lo que queremos armonizar en nuestras vidas. Muchas gracias.